Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a mis hermanos y hermanas de este canal. Que Dios me los bendiga. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario. Como decía, esta es la tercera lección en cuanto a los conceptos de los escépticos. En realidad, la tercera lección hoy que vamos a hablar tiene que ver cómo ellos consideran el cristianismo como una camisa de fuerza. Y vamos a explicar esto en unos detalles, en unos momentos. Pero así piensan ellos, que el cristianismo es solamente una religión que obliga a la gente a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Como decía, esta serie de estudios está diseñada especialmente para ayudar a aquellos que son ateos, aquellos que son del mundo secular, aquellos que realmente no conocen, no tienen ningún conocimiento ni de la Biblia, ni de la palabra de Dios, ni de religiones. En otras palabras, esta gente no son religiosos, son inconversos, son gente que realmente no están relacionados con ningún grupo religioso. Y es a ellos a quien yo me quiero dirigir. Por eso, sinceramente, les invito a ustedes que compartan estos temas con la hermandad, pero sobre todo, especialmente con los inconversos, con los escépticos, con los ateos, con los gente secular, con la gente inconversa, con la gente que no es religiosa, porque los temas son para ellos, aunque nosotros, sinceramente, la hermandad de la Iglesia del Señor, tenemos que saber cómo piensan, cuáles son las ideas que ellos tienen y nosotros poder refutarlas. Pero otra vez, tenemos que hacerlo de una manera convenciva, usando el sentido común. Son temas muy controversiales que si a veces no los escuchamos correctamente, los vamos a malentender. Por eso quiero decir, estamos dividiendo cada presentación en dos secciones. La primera sección es las excusas o los argumentos que usan estos no religiosos, estos inconversos, estos ateos, estos personas seculares, es el argumento que ellos usan. La segunda parte de cada lección, otra vez son 8 las que quiero presentar, es la contestación cristiana. Y otra vez, cuando digo la contestación cristiana, estoy hablando en el sentido general, usando lógica, usando sentido común, porque estas personas ven al cristianismo como una reliquia, ven al cristianismo con sus hermosas cátedras, con sus hermosos edificios, pero ellos no van a ninguna de estas reuniones. Y por eso nosotros tenemos que usar lo que llamo yo el sentido común, la lógica, para poder convencerles a ellos y así de esta manera darles a ellos la respuesta, la contestación cristiana.
la contestación cristiana. Como decía, el propósito de estas lecciones es realmente llegar a estas personas que no son religiosas. Y muchas veces ellos usan mucho de la crítica que se ve entre las diferentes agrupaciones religiosas. Se ve ellos notan todo esto y nosotros también lo notamos. Y a veces nosotros no queremos crear conflictos al tratar de convencerlos a ellos, y de ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo nosotros compartimos, para no ser como estos otros grupos religiosos, porque realmente casi toda esta gente es lo que ha hecho que estos escépticos, que estos inconversos, que esta gente no religiosa, los ateos, los seculares, estén renegados ellos, estén, por decir así, ellos en contra de las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que cambiar cómo presentamos el Evangelio. Como decía en las lecciones anteriores, esta gente que nosotros consideramos escépticos son personas que realmente tienen ellos la mentalidad basado a veces en la educación que ellos han tenido, a veces en las experiencias que ellos han tenido. Y como decía, la mayor parte de los escépticos hoy son los millennials y los de la generación Z. Gen Z, la generación Z y los millennials. Ellos tienen esa actitud de que tienen que analizarlo todo y que tienen que preguntar todo, cuestionar todo. Y estos escépticos dudan realmente de todas las afirmaciones que son los fundamentos básicos de la religión. Y ellos buscan razonamientos lógicos que los puedan convencer. Y de ahí es donde nosotros tenemos que tener la respuesta cristiana. Tenemos que buscar estos pensamientos, estas ideas que los puedan convencer a ellos. La primera lección que nosotros presentamos, y dicho sea de paso, todas estas lecciones están disponibles en mi página personal, allá en Bajo Iván Santiago, en la página de Facebook. Y la primera lección que nosotros vimos fue la idea de que estos escépticos, estos incrédulos, esta gente no religiosa, dicen ellos que nosotros pensamos que hay una sola religión verdadera. Y ellos dicen, no puede ser así, no puede ser así. ¿Cómo puede haber una sola religión verdadera cuando hay aproximadamente más de mil diferentes agrupaciones religiosas? Y esto sin contar al judaísmo, sin contar al islamismo, sin contar al hinduismo, sin contar las otras creencias que existen en otros países, donde hay diferentes cultos. Tenemos el budismo y otras, esto sin contarlos a ellos. Pero hay más de 1000 diferentes grupos religiosos. Y la frase que discutíamos nosotros en esa primera lección era, bueno, ¿cómo pueden ser todas las religiones verdaderas? Dicen ellos, no puede ser, no puede ser. No puede haber una sola religión verdadera. Y ahí estuvimos nosotros presentando los diferentes argumentos que dicen ellos, y también dimos la respuesta cristiana, como decíamos. La segunda lección que presentábamos nosotros es la idea que dicen ellos de cómo puede haber un Dios bueno, misericordioso, poderoso, y permitir el sufrimiento. Y otra vez, este es un buen argumento que ellos usan, un argumento que realmente a veces nosotros ni sabemos contestarlo. Y otra vez, no podemos usar la Biblia para contestarles a ellos. No podemos decirles que hay que tener fe, que hay que creer en Dios, que Dios sabe lo que hace. Esas ideas, esas respuestas que nosotros damos, no tienen sentido para ellos. Y presentábamos la respuesta cristiana en ellos. Entre las cosas que presentamos en esa lección, habíamos hablado
en mucho más detalle que de lo que estoy haciendo ahora, esto es solamente un repaso, es de que el sufrimiento nos enseña a confiar en un ser supremo. Veíamos cómo esta idea les ayuda a ellos a entender de que el sufrimiento enseña a la gente a confiar en un ser supremo. También veíamos que el sufrimiento ayuda a la gente a cambiar su carácter. Cambiar su carácter. Y otra vez, usted no tiene que ser religioso, usted no tiene que tener fe para entender este concepto. El sufrimiento nos ayuda a cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. También damos el otro principio cuando estábamos hablando de esta lección de que por qué un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amoroso, por qué permite el sufrimiento. Y presentábamos también el argumento cristiano de que el sufrimiento nos acerca y nos hace más productivos. Y en realidad esto es sentido común. Usted no tiene que creer en Dios, porque realmente usted sabe que si usted está en alguna situación de sufrimiento, esto le va a ayudar a usted a confiar y a buscar y ser más productivo y buscar soluciones. Veíamos también de que el sufrimiento produce un crecimiento dinámico. En otras palabras, cuando alguien sufre, cambia radicalmente su manera de vivir, y veíamos estos detalles. Y también finalmente veíamos que el resultado del sufrimiento nos ayuda a depender. Otra vez, el resultado de nuestro sufrimiento depende cómo nosotros lo enfrentamos, y así es lo que nosotros podemos ver. Y hoy vamos a ver este otro tema. Y este tema otra vez es bastante controversial. Ellos dicen, otra vez, la serie de lecciones está presentada de esta manera. La primera parte, las excusas o los argumentos de los escépticos. Y la segunda parte es la respuesta, la contestación cristiana. Así que estamos viendo ahora lo que ellos dicen, lo que ellos piensan en cuanto a esta frase. Que el cristianismo, dicen ellos, es una camisa de fuerza. El cristianismo no da libertad para pensar por sí mismo. Que la verdadera libertad no existe. Este es el concepto que ellos presentan. Y vamos a ver sus argumentos en un instante. Pero piensen en este concepto. Ellos dicen que el cristianismo es una camisa de fuerza. Que el cristianismo no da libertad para que nosotros pensemos por nosotros mismos. Y que no hay la verdadera libertad. Si ustedes, como yo, conocemos a muchos grupos religiosos, unos más grandes, otros más pequeños, pero entre los grupos más grandes se encuentran nuestros amigos, los católicos romanos. Católicos romanos realmente ponen una camisa de fuerza. Obligan a sus feligreses a hacer misas, obligan a sus feligreses a hacer votos, obligan a sus feligreses a dar del dinero. Y realmente esas son las ideas del catolicismo, realmente. Ellos realmente compran o venden el perdón de pecados. Oh, ya ve, ya haz tantos Ave María, ves, ya haz este voto, ve y da y prende una vela a tal santo. Y realmente ellos ponen a sus feligreses en una camisa de fuerza. Imagínense ahora otro grupo muy grande que está creciendo bastante, los testigos de Jehová. Nuestros amigos, los testigos de Jehová, demandan de sus feligreses que tienen que ir, es requerido ir a tocar puertas. Y todos los sábados, si ustedes van por
los edificios, las propiedades que ellos tienen, los sábados en la mañana y se reúnen todo y ya durante el sábado salen ellos en grupos a tocar puertas. Es requerido para ellos. Y estas son las cosas que nosotros vemos. Tienen ellos otras cosas en su parte interna de su desarrollo, de sus religiones, que realmente presentan camisas de fuerzas. Otro grupo que también es muy conocido, los mormones. Usted tiene que pasar 2 años haciendo misión. Es requerido por este grupo, por este culto, los mormones. Es requerido por ellos. Y ellos demandan esto como parte de hacerse miembro de la iglesia mormona. Los pentecostales obligan, demandan, requieren de sus feligreses que coman y cómo vistan. Y hay algunos hasta que enfuerzan el velo. Otra vez, camisas de fuerzas. Por eso dicen estos escépticos que el cristianismo es una camisa de fuerza. Que el cristianismo no da libertad para pensar por sí mismo. Que el cristianismo no tiene ninguna libertad. No tiene ninguna libertad verdadera. Y estos son sus argumentos. Otra vez ellos ven lo mismo que nosotros vemos. Ellos dicen en primer lugar que los cristianos creen que están ellos en una posición absoluta. Que todo el mundo tiene por fuerza que aceptar o si no, atenerse a las consecuencias. Y uno de las personas que comenta esto dice esta frase, que los cristianos están en posición, en una posesión de una verdad absoluta, que todo el mundo por fuerza tiene que aceptar, y si no, se abstienen a las consecuencias. Déjenme decirles, cuando yo oigo estas frases de estos incrédulos, de estas personas, es precisamente lo que ellos quieren decir, que el cristianismo hace perder la independencia. Hace perder la independencia. Y le pregunto yo a usted, mi hermano, mi hermana, ¿cómo puede refutar usted este argumento? ¿Cómo puede usted combatir este argumento, esta excusa que usan los escépticos? ¿Cómo lo puede? Otra vez, no use la Biblia, no le estemos dando versos de la Biblia. Otra vez, como decía, son inconversos, son personas no religiosas, son personas que no siguen la Biblia, no van ni tan siquiera a agrupaciones religiosas por esta excusa, básicamente. Otra de las ideas de ellos en cuanto a la religión siendo una camisa de fuerza. Dicen ellos, el cristianismo parece un enemigo de la cohesión social, de la adaptabilidad cultural e incluso de la personalidad auténtica. Lo que dicen ellos es de que el cristianismo no se adapta a la cultura y no se adapta a la personalidad auténtica de las personas. Y les voy a dar un ejemplo. Y otra vez con reserva, esta es la idea de ellos, no la idea mía. Y otra vez no quiero que malentiendan. Se habla mucho del homosexualismo, se habla mucho de este movimiento que existe hoy, especialmente entre los millennials y entre la generación Z, de esta libertad sexual de los diferentes compañeros, sea del mismo sexo o sea del diferente sexo, que se cambian ellos de la naturaleza del hombre, se convierten en la naturaleza de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el cristianismo en esto? Hace enemigos. Y hay veces que hasta nosotros mismos, decimos a personas
que el homosexualismo es pecado. Y otra vez, no estoy negando nada de esto, no estoy negando los principios de la Biblia, pero ¿cómo puede usted convencer a alguien en decirle de una manera lógica, de una manera que tenga sentido, que tenga sentido común, de que no es así, de que no es así? Realmente, cuando nosotros vamos y hablamos con personas que son inconversas, que no son religiosas, no podemos estar atacándolos. No podemos estar criticando su cultura, su manera de actuar, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de conducirse. Nosotros tenemos que cambiar cómo nos allegamos a ellos, cómo los tratamos de convencer a ellos. Déjenme decirles, en la Biblia hay varios versículos, especialmente dice uno allá en Corintios, dice que en la iglesia de Corintios habían homosexuales, habían personas que se acostaban con hombres, habían personas que habían cambiado la naturaleza de Dios. Y Pablo dice allá en Corintios de que esto eran algunos de ustedes. En otras palabras, gente tuvo la oportunidad de cambiar. Pero si nosotros vamos a criticarlos inmediatamente, ¿cómo les vamos a enseñar la verdadera cristiandad? Y por eso dicen ellos que el cristianismo hace enemigos. Hace enemigos porque a veces nosotros somos inclusos de quienes pueden venir a nuestras reuniones. Muchas veces nosotros criticamos a personas que sean divorciadas o personas que se hayan recasado. Y realmente nosotros lo primero que le preguntamos es ¿cuál es tu estado matrimonial? Y si el estado matrimonial de ellos no es el que nosotros aceptamos, automáticamente le cerramos el evangelio, no le damos el evangelio. Realmente no debe ser así, no debe ser así. Hay ejemplos que la Biblia nos da, especialmente de Cristo que estuvo hablando con esta mujer y estuvo él teniendo esta conversación quién sabe por cuántas horas. Al final de la conversación, Cristo le dice a ella que 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Pero noten ustedes que fue al final de la conversación cuando Cristo le sacó este punto a ella. Con todo y eso, Cristo le predicó el evangelio. Cristo le predicó la salvación. En otra ocasión le trajeron a una mujer que había sido encontrada en el medio, según dice las palabras, dice que en medio ella del adulterio, la trajeron a ella, no a él. Y Cristo dice que ni abrió sus labios, simplemente se inclinó a la tierra y empezó a escribir algo en la tierra. Y me imagino que lo que él escribió en la tierra fue amor, amor. Al final, Cristo le dice que el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Todos se fueron, empezando por los más adultos hasta los más jóvenes. Todos se fueron. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Y otra vez, por eso esta gente dice que el cristianismo hace enemigos. Porque a veces nosotros no estamos al tanto de las cuestiones sociales. Y a veces nosotros no nos adaptamos a los cambios culturales. Y no es cambiar la palabra de Dios, no es cambiar la palabra de Dios, pero es adaptarnos de cómo llegar a estas personas. Otro de los argumentos de los escépticos, de los no religiosos, de los inconversos, es de que siempre se escucha esta frase: cada uno tiene el derecho de determinar qué es bueno para sí mismo. Y otra vez, esa es una de las frases que ellos usan. Yo puedo escoger, yo puedo determinar lo que es bueno para mí. Y dicen ellos, la religión no tiene que decirme a mí qué es bueno o qué es malo. ¿Cómo puede usted argumentar este
esta excusa, este argumento de estas personas. ¿Cómo? Oh, no, yo tengo el derecho de determinar lo que es bueno para mí. Tú no me tienes que decir, tú no me lo tienes que enseñar. Ese es el argumento de ellos. ¿Cómo lo puede usted refutar? Ellos dicen que se pretende establecer que cualquier intento por determinar lo que otros deben o deberían hacer es sinónimo de en una manera coartar la libertad humana. En otras palabras, la idea de ellos es de que nosotros les decimos lo que deben o no deben hacer y que nosotros estamos limitando la libertad humana. La libertad de los derechos humanos, la libertad de las cosas que ellos pueden o no pueden hacer. Y es verdad, es verdad. Vamos a ver en unos instantes la Biblia en el Nuevo Testamento. A veces nosotros preguntamos cuántos mandamientos hay en la Biblia. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Y muchos de nosotros podría contestar 2. Muchos de nosotros podríamos contestar 10. Pero en realidad, y vamos a ver un poco más en detalle en esto, en la respuesta cristiana, hay aproximadamente, en el Nuevo Testamento solamente, hay aproximadamente 1050 mandamientos. 1050 mandamientos. Y es lo que dicen ellos, que nosotros somos los que estamos limitando la libertad del hombre, la libertad del ser humano. ¿Cómo puede usted contestar entonces en este argumento? ¿Cómo lo puede usted contestar? Finalmente, otro de los argumentos de ellos es de que la verdadera libertad es la libertad para crear nuestro propio significado y propósito. En otras palabras, ellos escogen lo que es libertad. Tú no, yo no. Ellos mismos escogen lo que es libertad. Y ellos usan la idea de que nuestras leyes, nuestra constitución provee que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queremos hacer. Otra vez, ese es el argumento de ellos, no mío. El argumento de ellos, no mío. Y vamos a ver un poquito más en detalle este argumento de ellos. Pero otra vez, ellos justifican que las leyes de nuestros gobiernos les ha dado a ellos lo que es la libertad. Lo que es la libertad. Y que ellos pueden escoger. Y ellos pueden determinar cuál es lo que van a obedecer y lo que no van a obedecer. No tiene sentido para ti y para mí. Pero este es el argumento de ellos. Este es el argumento de ellos. La pregunta que nosotros podemos entonces ver, ¿cuál sería nuestra respuesta? Otra vez, no usando la Biblia. No usando la Biblia. ¿Cómo puede usted contestarle a estos escépticos, inconversos, no religiosos? ¿Cómo los puede convencer a esta audiencia sin usar la Biblia? Como decía en la introducción y en las lecciones anteriores, Jesús no citaba la Biblia a toda la gente, solamente a los que la conocían. Pablo mismo, él no citaba la Biblia a la gente, solamente a los que la conocían. Nosotros también tenemos que adaptarnos y tratar de enseñar a esta gente que no conoce la Biblia, y a veces tenemos que dar respuestas usando el sentido común o la razón o la lógica. Y es precisamente la segunda parte de esta lección. ¿Cuál es la respuesta cristiana entonces? ¿Cuál es la respuesta cristiana? Y podemos decir, otra vez el Nuevo Testamento, como decía, describe aproximadamente a 1050 mandamientos. Y es verdad, es verdad. Estos mandamientos que vemos nosotros en la Biblia cubren diferentes áreas. Pero déjenme decirles, mis amigos, que en nuestra sociedad
también hay muchos mandamientos, hay muchas leyes. Tenemos las leyes en cuanto al tráfico de manejar. Hay leyes que controlan todo esto. Te dice qué tan rápido puedes ir en la carretera. Te dice dónde debes pararte. Te da los colores en el semáforo indicando cuándo debes parar y cuándo debes continuar. Tenemos las leyes de que no puedes doblar a la izquierda o doblar a la derecha, porque hay leyes de tráfico. ¿Escoges tú cuáles leyes quieres obedecer? ¿Estás tú diciendo que has perdido tu libertad porque hay leyes de tráfico? No. Hay leyes en cuanto a conducta. No puede haber mucho ruido. No puedes estar a las 10, 11 de la noche tocando tu música de las parrandas o de la salsa o de la cumbia. No, no puedes. Después de las 10 de la noche, 11 de la noche, te van a llamar la policía por estar haciendo ruido innecesario. ¿Te estamos quitando la libertad? No, no. Hay leyes que tratan con cómo nosotros debemos actuar en público. No puedes ir a andar en público ahí a desnudo. Hay leyes que controlan esto. Hay leyes en tu trabajo. Hay reglas en tu trabajo. Hay mandamientos en tu trabajo y muchos de ellos para protegerte en cuanto a la seguridad. Hay otros que te protegen en cuanto al abuso. Hay otros que te protegen en cuanto a cómo actuar. Y tenemos a nuestros supervisores que son los que enforzan estos mandamientos, estas leyes, estas reglas. Y dices tú que la religión es una camisa de fuerza. En realidad, Dios ha dicho en Cristo, me adaptaré y cambiaré por ti. Te serviré aunque esto signifique un sacrificio para mí. Nosotros aprendemos que los mandamientos están puestos por alguna razón, por algún propósito. Y a veces Dios quiere que nos adaptemos a Él, a veces Dios quiere que cambiemos por Él. Y nosotros lo hacemos porque queremos servirle. Y muchas veces vamos a pensar que sería esto un sacrificio, aunque realmente no lo es. Pero a nuestros amigos ateos, a nuestros amigos escépticos, el hecho de que haya leyes no quiere decir que tú estás perdiendo tu libertad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Otra respuesta cristiana que nosotros podemos decir es de que para que haya una relación entre personas debe haber amor. Y esto no quiere decir que estás perdiendo tu independencia. Realmente, si tú amas a alguien, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, a tus hijos, nosotros vamos a hacer reglas, vamos a dar mandamientos, vamos a poner restricciones que van a ayudar a la persona a cambiar. Si él de veras te ama, si ella de veras te ama, ella va a cambiar otra vez por amor, por amor, por amor. Realmente, muchas reglas que nosotros tenemos, tanto en la sociedad, como tanto en las leyes sociales o políticas o de gobierno, muchas de ellas son por amor. En el Nuevo Testamento, si ustedes notan estos 1050 diferentes mandamientos, la mayor parte de ellos está relacionado con el amor, con el respeto.
Mandamientos o leyes o reglas se nos han dado por varias razones. Se nos han dado y a veces para darnos miedo, terror o temor. Y cada palabra tiene su significado especial. Pero a veces nosotros obedecemos por miedo. Bueno, miedo a la policía, miedo al gobierno, miedo a los vecinos. A veces obedecemos por terror porque no queremos que nos ocurra algo malo. Pero a veces obedecemos por temor. Temor es la idea bíblica. Muchas veces nosotros se nos han dado reglas, mandamientos, diferentes ideas para nuestra propia seguridad. Para nuestra propia seguridad. Hay muchas leyes en nuestros trabajos que tienen que ver con la seguridad. Hay muchas leyes en las leyes de tráfico para nuestra seguridad. No quiere decir esto que yo estoy perdiendo mi libertad. No quiere decir esto que yo estoy perdiendo mi identidad. Hay muchas leyes, reglas, mandamientos que tienen y han sido puestos para nuestra protección. Nos quieren proteger. Especialmente si nosotros hablamos de nuestros hijos. Nosotros les damos reglas, les damos mandamientos, les damos ordenanzas para protegerlos a ellos. El gobierno ha hecho muchas reglas, muchos mandamientos, muchos códigos para proteger a sus ciudadanos. El sistema judicial ha hecho muchas reglas, muchos mandamientos, muchos códigos para proteger a sus ciudadanos. Pero también hay muchas reglas que se han hecho para el respeto por los unos por los otros. Porque hay veces que hay que enseñarle a la gente cómo respetar los unos a los otros. Pero sobre todo, la más grande es de que nosotros tenemos reglas, mandamientos, reglamentos, leyes, por amor, para manifestar el amor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos con estas personas y no ser extremistas nosotros. Tenemos que hablar y concebir que tienen mérito. Muchas de estas cosas que ellos dicen tienen mérito. Esto no quiere decir que estén correctos, pero tiene cierto grado de verdad. Pero muchas veces nosotros los ignoramos. Nosotros a veces les damos estas camisas de fuerzas. A veces nosotros nos mantenemos que somos más puritanos y a veces nosotros simplemente le decimos que tienen que creer. Y a veces le decimos nosotros que ellos se creen más grandes que nosotros. Hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, el cristianismo no le está quitando la libertad. No le está poniendo restricciones. El cristianismo simplemente quiere darnos protección, quiere darnos cuidado, quiere darnos amor los unos con los otros. La próxima lección que nosotros vamos a ver va a ser otra vez una lección de otro de las ideas de estos gnósticos. Y vamos a dar en una lección especial la respuesta cristiana, la respuesta bíblica. Y esta la puede encontrar allá en mi página del Facebook.
Espero sinceramente de que estas lecciones sean de beneficio no solamente a usted, no solamente a estas personas que nos critican, porque hay veces que nos critican de una manera justificada, Hay que buscarlos, hay que ayudarlos, hay que darles la respuesta cristiana para alcanzarlos, no para alejarnos. Espero, Dios mediante, que estas lecciones sean de beneficio. Y otra vez, pasen el enlace a aquellos que son inconversos, aquellos que realmente no van a las iglesias. Pasen el enlace. Déjenles ustedes escuchar que nosotros tenemos la mejor respuesta. Que Dios los bendiga y hasta la próxima ocasión.